pasó en el mundo del deporte del día de ayer. Una noticia que se dio temprano y que a mí me impactó porque dije, wow, pero esto es interesante. Vladimir Guerrero Jr. consigue un acuerdo de $500 millones por 14 años. Pero luego sale, según Ken Rosenthal, que consigue todos los detalles del acuerdo, que Vladi lo que va a venir cobrando anualmente van a ser $13.920.000 al año. No 34, como se había 35.7, como se había estipulado, sino solamente 14. Vamos a dejarlo en 14 para no tener que dar tanta cifra. ¿Qué sucede? Vladi y su agencia lo que lograron con Toronto, que creo que fue, y según Rosenthal, la clave del acuerdo de, ok, vamos a firmarlo, dejemos atrás la razón de que no llegamos a un acuerdo para el primer día de sprint training, ni el primer día de campaña, sino que, ok, esta es la manera como yo creo que nos puede impactar a los dos y nos conviene a los dos. Vladi, por cierto, con los detalles que salieron de Rosenthal, también salió un video donde él hablaba del proceso de su carrera y en inglés, con su propia voz. Era la principal noticia del video. Bueno, Vladi va a recibir 325 millones de los 500 como bono de firma. Un primer bono por $20 millones que se le van a dar este mismo año y que corresponderá a la campaña 2026. Y entonces, luego de 305 millones divididos entre los próximos 14 años, estamos hablando de un promedio de bonificación al año de 21.7, ¿verdad? ¿Y por qué? Usted dirá, ¿por qué va a ganar tan poco? Bueno, ayuda a Vladi que esos bonos los va a recibir como residente de la Florida, donde no tiene que pagar impuesto estatal, solamente va a pagar el impuesto federal, que es un 37% sin deducciones. Deducciones luego que usted puede ir determinando con su agencia, como no, de impuestos, que le pueden ir rebajando por fundación, por otras condiciones que son más específicas. Ahora, ¿cuál es la genialidad del caso? De que él tampoco impacta la nómina del equipo de los Blue Jays, por tanto los azulejos tendrán oportunidades de poder mejorar el roster y no tener que pagar impuestos de lujo. Y en el caso puntual es que va a recibir más dinero como residente con ese bono, que no va a cargarlo en donde juega, que es el federal allá en Canadá, y aparte de el estatal en Ontario, donde juega Vladimir Guerrero Jr. Esto le da más dinero a él, le da flexibilidad al conjunto, le da flexibilidad en la nómina puntual y por supuesto un financiamiento para el equipo y para él, que va a recibir esos ingresos de un tiro cada año con un depósito, repito, de $21.790.000. El 65% del contrato de Vladimir se va a pagar en bonos. De locura. Oficialmente. $325 millones del total de la firma se le van a pagar en bonos para evitar el tema impositivo o tratar de pagar menos por ser residente de la Florida. En el contrato no hay dinero diferido, ni cláusulas de rescisión, ni una cláusula de no cambio. De ese bono, ya 20 millones se pagan esta temporada y el resto se va a distribuir entre el 26 y el 39. Él va a ganar 48.5 millones esta temporada, atento a su base de salario, más el bono que está ingresando ahora mismo. O sea, que ahora tiene mucho más sentido, después que se han dado esos detalles, cuando él fichó por esos 500 millones, porque recordamos que inmediatamente se da la información en las redes, ¡ay, lo engañaron! ¡Ay, que poco dinero! Esos contratos no son simplemente yo te pago y tú juegas. Esos contratos tienen una serie de detalles, como las que están saliendo ahora, para tratar de evitarle al jugador que pague más impuestos. Toronto está en Canadá. Sí. Y en Canadá el impuesto es diferente. Se paga alto impuesto también. Vladi reside en Tampa. Tampa pertenece al estado de la Florida, donde la parte impositiva es diferente. Dice aquí,
Las bonificaciones por firmar a efectos fiscales se calculan según la residencia permanente del jugador. Y Guerrero reside en la Florida, un estado sin impuesto federal, que eso es lo que se le dio la vuelta al contrato. Igual que Texas, igual que otros estados. Para tratar que Vladi, obviamente, gane más y gaste menos en el tema del contrato. Además, esos detalles que uno no sabe. A veces los contratos se prolongan, no solamente porque te van a pagar más o menos, sino por buscarle la vuelta a ese tipo de detalles. Si hay algún tipo de huelga o algún paro laboral de cualquiera de las partes, si de los dueños o de los jugadores, Vladi como quiera recibe su bonificación. No importa. En ese caso él recibiría porque está fuera de su acuerdo base como salario. Por tanto, él también garantiza una parte de dinero ahí en caso de que suceda algo. Luego, entre sindicatos de peloteros y dueños de MLB. Bueno, que el 26 es que concluye el acuerdo laboral entre las grandes ligas y los jugadores. Entonces, hay cosas que el sindicato va a afinar, que va a tratar de buscar siempre la mejora para sus miembros. Y eso de los impuestos, la gente pensaría que en vez de ser donde el pelotero reside, sería de la sede del equipo. Que es interesante eso que mencionaba Ricardo, que yo personalmente no lo sabía, eso del tema de que los impuestos son a base de la residencia del pelotero, sí, y no de la sede del equipo como tal. Depende de donde tú vivas. Por cierto, antes no, ojo con algo. O sea, él tiene que pagar donde él juegue. Incluso, él puede jugar en Toronto una semana. Y en la ruta tiene que pagar 7 días de 15, esa quincena de los 7 días él tiene que pagar los impuestos de los 7 días que él jugó en Toronto, y luego de los otros 6 días donde él pasó la noche, digamos es en Pittsburgh, él tiene que pagar el impuesto del estado de Pittsburgh. Ah, ok. O sea, entonces luego de... pero qué complicado. Claro, si él juega en Texas, Dios, entonces ahí no tiene que pagar impuestos, porque en ese estado no se paga impuesto federal. Estatal. Ahora, al igual que en la Florida, el federal es un 37%. Y luego de el estatal pasa de 0 en algunos estados hasta un 12, un 14%, como en Nueva York, como en California y en otros estados, que son bastante altos. Entonces, todo depende de... Incluso los calendarios en grandes ligas lo hacen a veces para que los jugadores no tengan que pasar más de una noche en algún lugar donde tienen que luego de pagar impuestos. Yo recuerdo que Derek Jeter tuvo un problema con eso en su carrera, de que hubo ciudades donde él estuvo que supuestamente no se reportaron algunos impuestos. Y exacto, recuerdo que su grupo o su equipo de trabajo estaba trabajando en esa situación, porque obviamente que el pelotero no es el que está pendiente de esa situación, sino que tiene contables y gente que trabaja con este tipo de cosas que no el pelotero tiene que inmiscuirse obligatoriamente. Por ejemplo, el bono se lo colocan cuando él esté en el estado de la Florida como residente, digamos en la temporada muerta o en alguna serie. Ok, Blue, te cayó tu bono, porque eso es un bono que no llevaría una cuenta de un banco, de un estado, y eso se declara luego en la parte impositiva. Y en Estados Unidos, si hay algo con lo cual tú no puedes jugar, con los impuestos. Sí. No, es algo que... Y en Canadá tampoco. Es algo que es bastante penalizado, porque inclusive, recuerden que el famoso ladrón, Al Capone, cuando se le va a llevar a prisión, no es... ¿Tú estás viendo una serie de Al Capone que tú estás... ¿Es tu referencia? No, hago el símil. Fue por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos. O sea, querían siempre llevarlo al banquillo por el famoso contrabando de alcohol que había en ese entonces, el de la ley seca, y lo llevan directamente. Buscaron la manera y fue por evasión. Lo que pasa es que esos tipos usualmente están acusados de muchas cosas y tratan por donde agarrarlo, y lo agarran por cosas que no obligatoriamente son los delitos más grandes, pero que son muy evidentes, que son temas como evadir impuestos.